Hola, bienvenidos a Viendo Posibilidades. Yo soy Andrea Carrillo. El propósito de este podcast es dar a conocer una nueva visión para el trabajo social. Así que si eres profesional en esta carrera o te interesa, este podcast es para ti. Aquí descubrirás que el trabajo social no solo es lo que nos han contado. Conocerás de cerca experiencias de personas que llevaron la profesión al siguiente nivel. En este episodio me encuentro con Socorro Núñez. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 2 diplomados en Diseño y Gestión de Proyectos Sociales, emitidos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuenta con una especialización en Design Thinking y Enseñanza para Adultos CEFE Internacional, además de una maestría en Dirección Estratégica de Factor Humano por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene más de 11 años de experiencia en distintas empresas como TASA, Swiss Contact Worldwide, Lima Expresa, Machu Picchu Foods y actualmente es Social Worker Human Resources en IBM y fundadora de CER, Centro de Enseñanza Respetuosa, una asociación sin fines de lucro que promueve la inclusión de niños neurodivergentes en espacios regulares. Ahora sí, empecemos. Hola Socorro, gracias por estar aquí el día de hoy. Vamos a conversar un poquito respecto al trabajo social y tengo una primera pregunta para ti. La primera pregunta es básicamente ¿cómo así llegaste a estudiar trabajo social? ¿Por qué estudiaste trabajo social? Bueno, inicialmente no tenía ni idea qué era el trabajo social, que creo que suele mucho con las personas de la carrera, ¿no? Yo era una persona que me gustaba hacer bastante ayuda social, ¿no? Ujú. Y mi foco era ser religiosa, ¿no? Ser religiosa y trabajar para el convento de Santa Teresa de Calcuta, donde siempre iba en toda mi secundaria a hacer labor social. ¿Y eso por el colegio? No, porque pertenecía a un grupo parroquial, Ok. ¿no? Entonces, como que siempre pertenecía a un grupo parroquial y hacía mucha labor social dentro de ese lugar y me iba todos los sábados, domingos, celebraba mis cumpleaños ahí con las personas adultas mayores, con los niños. Entonces, me gusta hacer mucho ayuda social, ¿no? Ujú. Y de repente yo terminé con el primer puesto del colegio. Mi mamá era así un dedo para que tenga que terminar de todas maneras. Y mi mamá me decía, pero tienes que estudiar una carrera, ¿no? No puede ser. Bueno, entonces, me gustaba mucho el campo de la psicología y, y mi hermana me dice, ¿por qué no? Mira, encontré una carrera que va con lo que tú haces y te va a encantar y se llama trabajo social. Entonces mi hermana vino con el prospecto y donde decía la descripción de la carrera y me encantó y dije, bueno, postularé a trabajo social. Ok. Postulé a San Marcos a trabajo social, pues, y es muy poco que la gente que tenga primer puesto en el colegio quiere estudiar trabajo social. Ujú. Y postulé por primeros puestos en esa modalidad e ingresé a trabajo social de San Marcos. Wow, entonces ingresaste jovencita a los 17 años. ¿No necesitaste tanta preparación preuniversitaria o sí? Sí, de todas maneras, o sea, pero no estuve como que mucho tiempo en una academia, ¿no? Básicamente era mi formación de la universidad y pues algunos academias que tuve en verano, Claro. ¿no? Pero básicamente autodidacta y también con mi hermana, que nos llevamos poquito tiempo, Ok. que fue ella que me impulsó a estudiar la Mira, carrera. qué lindo. Y dime, ¿no hubieron algunos comentarios de repente de parte de tus familiares, no sé, de tu mamá, incluso que era súper de repente exigente, o incluso amigos en la academia preguntándote a qué carrera vas, ¿no? ¿Hubieron algo así? Sí. Mira, algo muy curioso que me pasó dentro del ya estudiando trabajo social es que me acuerdo que tenía una prima que estudiaba medicina, Ujú. ¿no? Entonces estaba en un almuerzo familiar y siempre lo recuerdo porque me quedó marcado, Ujú. que había venido mi abuela de provincia. Entonces estábamos ahí almorzando y yo dejé, o sea, como mi abuela venía, dejé ese tiempo, ¿no? Tenía un examen mañana, pero igual estudié y bueno, igual fui a visitar a mi abuela. Y me acuerdo que estábamos en el almuerzo y no vi a mi prima, ¿no? Y yo Ujú. le digo, ay, ¿por qué mi prima no está, no? Le digo a mi tía, no, es que tiene que estudiar para mañana. Y ella estaba dentro de la casa, pero no bajó al almuerzo. Ujú. Y porque tiene que estudiar y mañana tiene un examen. Ah, ya, yo le dije, yo también tengo un examen mañana, ¿no? Me dijo, pero no vas a comparar tu carrera de trabajo social con medicina, o sea, son dos cosas totalmente distintas.
Wow. Wow, yo tenía 18 años. Sí, 18 porque Ujú. ya había cumplido. Y no sabes, me puse a llorar, me encerré al sí. baño y no aguanté. Y me sentí muy mal. Pero creo que eso fue el impulso para poder, eh, de ahí en adelante, poder darle otra visión a la carrera. O sea, no simplemente, porque tú puedes estudiar medicina, puedes estudiar derecho, pero no solamente es ser el profesional, sino más allá, ¿no? Ujú. Abordar más allá de lo que pueda ser una carrera. Y desde ahí creo que vi el trabajo social no solo como una carrera profesional, sino también con un estilo de vida y como esta vocación que tenía de servicio, que era lo que me caracterizaba, ¿no? Wow, lo que me cuentas de verdad que es fuerte y creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Yo siempre lo pregunto y lo consulto. No todos tienen esa experiencia, esa mala, digamos, sensación que en algún momento han podido vivir, pero hay algunos que sí, ¿no? Entonces, de hecho, eso me hace ver cómo podemos vivir este tipo de temas, ¿no? Que son estigmas que de repente tiene la carrera, incluso lo sentimos desde que somos estudiantes, ¿no? Pero como eso también, como tú dices, nos puede dar el impulso para, ok, revertir un poco lo que la gente de repente no sabe de lo que es el trabajo social, ¿no? Porque cuando uno empieza a estudiar la carrera te das cuenta lo gratificante y también lo importante que es para el desarrollo de las sociedades lo que estamos estudiando, ¿no? Y creo que es también parte del desconocimiento de repente que podrían tener las personas y el valor que se les ha dado a otras carreras, que no significa que una sea más que la otra, ¿no? Cada una tiene su lugar, ¿no? Y cada una tiene los profesionales donde deban estar, ¿no? Y como tú bien dices, no tanto es la carrera, sino es la pasión, creo, que uno le puede poner a lo que uno está estudiando, ¿no? Interesante ahí, Socorro, esa anécdota, ¿no? Que de hecho no necesariamente es bonita, pero nos conecta un poco con ese dolor que podríamos tener ahí de cosas que de repente en el pasado han estigmatizado nuestra profesión, ¿no? Y bueno, cuéntame un poquito tu desarrollo como estudiante ya en la universidad. ¿Cómo te fue en la universidad? Ay, en realidad la universidad fue como que un tiempo súper gratificante para mí. Bueno, y más aún San Marcos, que es un mundo lleno de culturas, todos son tan diferentes, y nos ayuda también a ir creciendo y conociendo un poco de las diferencias culturales que podemos tener, y más aún si estás en la escuela de sociales. Tuve toda una red de apoyo de compañeros, amigos, no solamente de mi escuela de trabajo social, sino que estudiamos pues los primeros generales. cursos, los generales con arqueología, sociología. Entonces Y creo uno la que pasa bien ahí. y uno la pasa bien, ¿no? Súper divertido, pero igual siempre responsable y todo, pero creo que ya no era esa niña chancona del colegio. Pero siempre desde las primeras prácticas me acuerdo que nos mandaron a Manchay a hacer con el profesor Jorge García, que nos manda siempre a hacer algunas actividades de campo. Y pues yo me he disfrazado de todo, iba a campo y hacíamos las diferentes labores sociales que van alineadas, que creo que ese primer año es súper importante, que es la introducción al trabajo social, de ese contacto con la gente, que lo que necesitas para poder continuar y decir, oye, sí, estoy en el lugar correcto. Y me fue muy bien, ¿no? Y creo que eso ha sido motivante también para mí después de este primer año en la carrera, y que al final del primer año conseguí trabajo, ¿no? O sea, Sí, yo rápidamente. rápidamente terminé y entré a una empresa industrial, una empresa pesquera, que estuve 8 años. O sea, estuve casi Wow. toda mi carrera universitaria. La hiciste trabajando y estudiando a la vez. Sí, Wow. sí, trabajé desde los 18 años, y más aún trabajé en el campo del trabajo social, porque bueno, no tenía, trabajaba con una trabajadora social. ¿Y cómo así llegaste a esa experiencia con solamente un año Sí, de profesión? Sí. mi primo, que también vivía conmigo, porque en aquel tiempo migró de Piura a Lima, y él estaba conmigo, él ingresó a esta empresa. Ah, ok. Y me dijo, oye, justo está necesitando la trabajadora social de ahí, alguien que lo apoye, que la apoye, ¿no? Y digo, yo voy, ¿no?
Y me dice, bueno, vamos a ver qué te integraste, porque es chibola, recién acabas de cumplir 18. Claro. No, yo le digo, no, yo sí aprendo, ¿no? Entonces siempre, a pesar de que yo no sabía, siempre decía, sí aprendo. Y me entrevistaron, yo me fui con tacos, aparentando que sea más grande también. Claro. Y me entrevistaron y bueno, me fue súper bien. Bueno, le gustó mucho a la trabajadora social los skills que tenía en ese momento. Uh-huh. Y pues yo hice todo, ¿no? Desde las cosas más de un personal operativo obrero, desde repartir botas al personal obrero hasta subsidios, las visitas domiciliarias. Excelente. Me iba a los cerros a visitar a la gente, el tema de los accidentes de trabajo que se daban. Me iba a Salud horas y horas para ver el tema de los subsidios y las colas. Entonces creo que esa siempre disponibilidad mía para poder aprender algo nuevo me ayudó a abrirte camino, ¿no? Abrirte posibilidades, ¿no? Sí, qué bueno. Y fue dentro de la carrera, ¿no? Y, wow, me imagino también los temores de una estudiante de trabajo social sin necesariamente tener los conocimientos, porque a veces uno espera tener los conocimientos para recién poder ejercer, ¿no? Pero en este caso a ti se te dio la posibilidad, la tomaste, pero me imagino también que en medio de ese espacio habrías de repente tenido miedos, temores, desilusiones, ganas de ya no volver al trabajo, no lo sé. ¿Cómo te fue en ese sentido? Ay, no, sí. No, tuve en realidad mucha frustración de algunos temas no conocer o de pasar tanto tiempo, pasaba más tiempo creo que en el trabajo, iba corriendo a la universidad. Olía pescado porque es una empresa pesquera y pues estaba todo concentrado, entonces la gente se veía rara, salía corriendo, entonces había bastante movimiento dentro de una carrera normal, o sea, dentro de un estilo de vida normal de una joven que recién ingresa al primer año de la universidad, ¿no? Sí, o sea, fueron diferentes momentos, pero creo que tuve mucho apoyo de mis padres, ¿no? Mi mamá y mi papá fueron un papel fundamental dentro de la carrera, porque siempre me motivaban a poder hacerlo, ¿no? Que sí podía, que sí puedes, y a veces veían que yo llegaba cansadísima a la casa porque tenía que salir del Callao para irme a la universidad y siempre me motivaban, me acomodaban mi almuerzo, ¿no? Cositas, esos mínimos detalles que no tienen valor económico, pero tienen un gran valor sentimental. Te motivan, que ¿no? te motivan, ¿no? Definitivamente. Y bueno, luego, después ya de la carrera, ya estando, siguiendo trabajando, me acuerdo que el profesor nos dijo que de todas maneras teníamos que agarrar unas prácticas, ¿no? Y que no podían ser las prácticas en empresas, sino tenías que hacer en hospital, en penal o en ONG, ¿no? Entonces, pero no había ninguna que me da el chance yo no podía dejar de trabajar porque tenía ese dinero que me ayudaba, ¿no? Entonces, bueno, el profesor accedió a ir los sábados y domingos a poder practicar en el penal. Eso creo que fue otro hito muy importante en mi carrera profesional porque trabajé en el penal Ancon 2. ¿Sábados y domingos? Sábados y domingos. ¿Estabas ahí? Sí, de lunes a viernes me iba a la empresa. ¿Estudiabas y trabajabas? Estudiaba, trabajaba y hacía las prácticas, ¿no? Los sábados y domingos. Los sábados y domingos. Entonces, creo que eso fue también otro hito importante porque yo era una chica, bueno, de la casa, de parroquia, que no sabía mucho como que las problemáticas sociales, a pesar de que estudiaba trabajo social, podía hacer algunas acciones alineadas a trabajo social, pero tener de cerca y vivir y conocer la realidad de un penitenciario es totalmente distinto, ¿no? Entonces me acuerdo cuando hice mi primera entrevista social, con el primer usuario, y yo le digo, no hay parte, ¿y con quién ¿cómo estás? ¿No? Y ya me empezó a contar la historia, todo. Ay, ¿por qué estás aquí? Por actos contra el pudor. Y yo estaba atemorizada conmigo porque estábamos él y yo y el guardia está afuera, ¿no? Entonces yo estaba así temblando. Pero creo que eso me forjó mucho también mi carácter, ¿no? El tener prácticas en el penal, conocer las realidades de los penitenciarios, ver cómo la trabajadora social gesticula y cómo puede dar esta oportunidad también a que estas personas puedan reinsertarse a la sociedad,
¿no? Que son es un trabajo fuerte. Es un trabajo fuerte porque pues yo creo que ahí en el penal pues hay dos temas, un tema psicológico y otro tema social, ¿no? Muy marcado. Nosotros hacíamos talleres para los penitenciarios porque eso pueda pues aplicar un poco, aplacar la pena que podrían tener. Y fue una buena experiencia también, ¿no? Y creo que un hito importante en mi vida, estuve un año ahí y me ayudó un montón a forjar mi carácter, a poder ver otras realidades también. Sí, interesante. De hecho, el trabajo social nos abre los ojos a estas realidades que a veces son ajenas a nuestro estilo de vida, ¿no? A nuestra forma de repente incluso de crianza, ¿no? Pero nos acercan un poco a esta realidad, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Donde las realidades sociales son diferentes realmente, ¿no? Te robo un minuto para contarte sobre Decibelio 85, la casa productora donde producimos mi podcast Abriendo Posibilidades. Decibelio 85 es una de las más grandes productoras de podcast de Latinoamérica. Se especializan en producir contenido relacionado a recursos humanos, clima o cultura organizacional, así como procesos de capacitación y entrenamiento para colaboradores en podcast narrativos. Si quieres desarrollar un canal innovador en tu empresa o consolidar tu perfil profesional, Decibelio 85 es tu aliado ideal. Los encuentras en su web o LinkedIn como decibelio85.la. Ahora sí, volvamos al trabajo social. Bueno, entonces ahí estabas trabajando, estudiando, haciendo las prácticas y bueno, luego me imagino que tocó practicar en otros sitios más y finalmente terminaste la carrera. Terminé la carrera practicando en la misma empresa, O sea, fui practicante preprofesional por 4 años. Wow. Te estabas graduando de practicante. Ya era la practicante de la practicante. La más antigua, claro. La practicante más antigua porque la gerente de los practicantes. Algo así. Sí. Entonces tenía mucho tiempo de practicante y después terminé ya en la universidad y no me hicieron practicante pro, sino ya me hicieron empleada. Y ya pude ser empleada dentro de la empresa, teniendo muchos roles, no solamente a nivel de bienestar, sino a nivel de desarrollo humano, cultura, organizacional. Claro, porque me imagino que ya bienestar te lo conocías de pies a cabeza. Sí, trabajé pues más de 4 años en bienestar y luego ya vi otros temas, ¿no? Cultura, talento, retención del talento. Y creo que todo, ya conocía todo, me faltaba ser planillera nada más, porque ya tenía como que todos los campos de recursos humanos, ahí ya terminando cubierto. Sí. ¿Y alguna vez tuviste algún conflicto? O sea, ¿tú tenías claro que querías seguir en organización, o sea, en la empresa? ¿O en algún momento tuviste algún conflicto? Porque en la universidad tú sabes que más nos forman hacia proyectos sociales, ¿no? ¿En algún momento tuviste algún conflicto respecto a eso? ¿O dijiste, no, mi población es la empresa y con ellos voy a trabajar lo que es el trabajo social? Porque una cosa es también lo que nos enseñan en la universidad acerca del trabajo social, pero de empresa en la universidad se ve muy poco también, ¿no? Entonces a veces uno no sabe cómo lidiar con lo que ha estudiado versus lo que está viendo en la realidad. ¿Cómo hiciste ese match? Mira, eso es algo que pasa, o sea, no ves nada de muchas cosas de empresa, ves muy poco en realidad de cosas de empresa, pero yo estudié una especialización de diseño y gestión de proyectos sociales en la Católica, ¿no? Entonces reforzaba más aún lo que ya había visto en la universidad, porque pues en la universidad toda la vida ves proyectos sociales, la creación de los mismos y eso hizo especializarme, ¿no? La empresa me dio oportunidad de poder crear algunos proyectos también, junto con las diferentes áreas en donde iba migrando, ¿no? Y creo que más aún que la labor organizacional de trabajo social o de bienestar, siempre estuve enfocada a proyectos sociales. Y pues es hasta el día de hoy lo que veo en todo lo que trabajo dentro de la empresa en donde estoy. Y ese punto es súper importante, porque hacer ese cambio, o sea, de, ¿cómo yo puedo ver el trabajo social, ¿no? En base a lo que he estudiado, que son proyectos sociales, ¿cómo lo puedo trasladar a la empresa? Sobre todo si a veces creemos que las empresas tienen ya una estructura y una forma desde donde trabajan el bienestar, que a veces nos puede comer el día a día y terminamos haciendo algunas cosas que son importantes, pero dejamos de lado esta parte de generar estos proyectos de impacto a la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste tú? Porque eso me parece súper importante porque hay muchos profesionales que quieren hacerse ese traslado, digamos, pero a veces no pueden porque ese día a día
los come, ¿no? Y terminan haciendo otra cosa y luego sienten esta diferencia de, la verdad que yo no estudié para esto, ¿no? Yo no estudié para esto, no me siento contento, de repente este no es mi lugar y empiezan a tener algunos temas y no se dan cuenta que ahí también pueden ser valiosos en la empresa. Claro, en realidad hay muchos temas del trabajo social que son muy operativos, ¿no? Dentro de la organización, el área de bienestar, si bien es cierto, es un área de soporte, pero también es un área que tiene que cumplir temas legales, ¿no? Que forman parte de la organización y que te quitan mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo yo hice? En realidad yo siempre estuve rodeada de personas que me puedan ayudar a poder crear, a que si proponían, yo vi una realidad, me acuerdo que muy joven vi que mucha población obrera, por ejemplo, no tenía la educación primaria completa o secundaria completa, perdón. Entonces empecé a crear un programa y mi jefa me dijo, hazlo si quieres, si tienes tiempo, hazlo. Okay. Y este programa fui al CEBE para poder hacer convenio con ellos, conversé, ni siquiera un convenio formal, es conversar con la persona que está ahí. Y dije, oye, tengo un grupo de personas que no han terminado la secundaria, podrían, y gesticulé eso, y las personas, yo les decía, para poder terminar y continuar aquí, porque empezaron ya a haber más auditorías y las personas tenían que tener secundaria completa, sus documentos, y no tenían. Tienes que terminar en poco tiempo, ¿no? Entonces, hicimos como un convenio y este programa ayudó a que estas personas no solamente se puedan quedar en la organización, sino que más personas que no habían terminado la secundaria completa puedan estudiar también. Y era un programa chiquitito que lo hice siendo practicante. Wow. Entonces yo creo que siempre cuando tú como trabajadora social o trabajador social, cuando enfocas o ves una problemática dentro de tu entorno, tienes que incidir. No puedes quedarte con brazos cruzados haciendo o mirando qué es lo que está pasando, sino qué puedo hacer frente a esta situación. Entonces ahí es clave identificar una problemática que puede estar afectando, ¿no?, a nuestra población objetivo, ¿no? Y cuando identificamos esa problemática, poder ver qué programa, y el programa no solo lo tienes que armar tú, ¿no? Como tú bien dices, puedes tener algunas otras personas alrededor que puedan apoyarte viendo alguna solución, pero armando, digamos, todo ese programa que pueda ser de impacto para la gente, ¿no? Sí, y fue me acuerdo que fue súper curioso porque yo hice padrinos, porque había personas que ni siquiera, o sea, no podían pagar la matrícula, ni siquiera tenían, o sea, el dinero, decían, no, ¿para qué voy a estudiar? Tengo que pagar. Entonces empecé a decirle a los ingenieros, oye, ¿tú quieres ser padrino de él? Y tienes que dar esta cuota, y aceptaba, ¿no? Entonces, no solamente gesticulé, sino también vi qué redes de apoyo teníamos dentro para que puedan apoyar a estas personas. Y las personas terminaron la secundaria, se graduaron, hice la graduación, hice todo el evento, y creo que eso te motiva a poder continuar. O sea, de algo tan pequeñito que quizás algunas personas lo habían identificado, pero dice, bueno, si ya no, normalmente, bueno, no tienes esto, te vas, ¿no? Entonces, yo dije, puedo ayudar a estas personas, se pueden seguir quedando, pueden seguir teniendo trabajo. Y eso creo que me motivó a poder continuar también dentro de la organización. Este espacio que puedas decir, oye, sí puedo hacer y crear. Cuando no solamente te quedas con lo que te dan, o sea, con las tareas básicas que tienes que cumplirlas, sino que haces algo adicional, dar ese valor agregado a tu trabajo, creo que te ayuda un montón a poder generar automotivación, ¿no? Sí, porque definitivamente, o sea, ¿a qué profesional de trabajo social no le va a gustar haber sido parte, digamos, ¿no?, de que estas personas puedan educarse, ¿no? Yo creo que eso tiene un valor que no se paga con nada realmente, ¿no? Porque te estás dando cuenta que ahí estás generando esa transformación para la sociedad. En pequeña escala tal vez, pero ya estás avanzando, ¿no? Y eso es súper bueno, y ahí como vuelvo a reflexionar qué importante es una carrera como la nuestra, ¿no? Que pueda justamente identificar, porque no todos logran identificar eso como una problemática. Como tú bien dices, algunas personas podrían decir, no tienen los requisitos, no entras simplemente y ya está, o entro así y que se quede así, ¿no? Ya después se verá, ¿no? Entonces, en realidad, ahí siento como que es súper importante justamente en nuestra profesión
en las empresas, en las compañías, para identificar esa problemática social que pueda estar generando, ¿no?, algunos inconvenientes en los trabajadores, y en base a eso poder ver, ok, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? ¿No? ¿Qué proyecto, qué programa podemos generar, ¿no?, que pueda ayudar? Y como tú bien dices, esto, ¿no?, involucrar a otras personas, ¿no? Eso es un ganar-ganar, ¿no? En realidad ahí me imagino también que estos ingenieros participando o siendo parte de esto se habrán sentido también bastante motivados, ¿no? Como Sí. que poner su granito de arena también en el desarrollo de la compañía, de la empresa y finalmente de la sociedad. ¿Y alguna otra experiencia de repente que ya posterior tuviste? Has estado en esta empresa, me dijiste 8 años, ¿no es cierto? Sí. Ok, de ahí te tocó, me imagino, en algún momento ya tomar la decisión de salir. Y las siguientes experiencias que has tenido también han sido del lado de bienestar, haciendo este tipo de programas en las empresas. Cuéntame un poquito más eso. Sí, luego de estar 8 años en esta empresa, bueno, ya tuve a mi segundo bebé y yo estudié una especialización de enseñanza para adultos, que se llama una certificación CEFE. Y esta certificación estudié con una psicóloga que veía todo el tema de ONGs, y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar conmigo para ver un proyecto de maestros de obra, para trabajar y construir con ellos metodologías ágiles que ayuden a los maestros de obra a aprender, ¿no? Entonces teníamos que hacer un manual de metodologías ágiles para ellos, para que puedan aprender de forma didáctica, porque los ingenieros, pues no es igual enseñar a un maestro de obra que enseñar a un alumno o a un joven, ¿no? Entonces esta metodología tenía una enseñanza andragógica, trabajamos con ellos y yo le dije, bueno, sí, ¿no? Si hay la oportunidad, adelante. Entonces trabajé con ella varios meses y luego surgió de nuevo la oportunidad de estar en otra organización, ¿no? En otra empresa, con un puesto mejor, con personas a cargo, que también me ayudaron un montón dentro del trabajo. Estuve ahí 3 años en otra empresa vial, pero dentro del programa de Swisscontact, en esta ONG, que fue la primera vez que tuve experiencia en ONGs, nunca la había tenido, creo que también me ayudó a poder saber, porque iba a todos los conos, ¿no? Entonces, después de ya estar un poco ya fui migrando al tema organizacional, a la parte administrativa. Creo que trabajar en la ONG me ayudó de nuevo a regresar, a recordar todo lo que había pasado en los inicios de la carrera, yendo a los conos, capacitando a los... Reconectó nuevamente nuevo deseo por el trabajo social en campo, ¿no? Que es algo que siempre me ha gustado y que siempre lo he hecho durante todo este tiempo. Bueno, luego estuve en otra empresa vial, luego una empresa de producción de chocolates, y bueno, y ahora estoy en una empresa de tecnología, ¿no? Ya dentro de esta empresa de tecnología es otra población. Así ya no es. tienes población Obrera, operaria, ¿no? sino tienes una población más administrativa. Pero siempre yo, con los deseos de trabajar en campo, de trabajar con la gente, surgió un poco lo de ser, que es lo que, pues, a continuación o cuando tú me digas empezamos. Sí, ya vamos a llegar ahí. Pero cuéntame un poquito, claro, la diferencia entre una organización, digamos, donde te imagino, te estoy visualizando una persona bastante apasionada por el trabajo social, que también le gustaba estar en campo. Por ahí en la empresa no te chocó mucho estar en empresa, porque en la empresa tenías población también para estar en campo. Yes. Pero luego pasar a una empresa de tecnología, o sea, haber estado acostumbrada a trabajar siempre con población, diferente tipo de población, ¿no? Y de pronto a un estándar, digamos, ¿no?, de gente con otro tipo de necesidades. ¿Cómo fue eso? Me imagino que debe ser un reto también. Sí, reto, y más o menos si estás en pandemia, porque ingresé a esta empresa en pandemia, con las necesidades totalmente diferentes, ¿no? Sí fue un reto porque me sentía frustrada de no hacer el trabajo en campo que siempre he tenido en todas las empresas en donde estaba, ¿no? De visitar a la gente, de estar con la gente. Y era pues a un ámbito de pandemia.
Entonces, ahí de nuevo tenía que abrir nuevas posibilidades para poder desempeñar no solamente el trabajo de campo, sino estructurar factores de bienestar que puedan ayudar a la gente a poder seguir teniendo no solo la trabajadora social por ley que exige el gobierno, sino también crear nuevos programas. Entonces, dentro de este campo ya había un programa creado, que era un programa de bienestar donde se trataba de dar sesiones virtuales a la gente a nivel de diferentes campos, salud física, mental o financiera. Y pues ese programa creo que me ayudó un montón a poder reconectarme de nuevo con la visión que tenía o que tengo hasta el momento de poder seguir construyendo estos caminos a la gente y impulsarla al desarrollo y el bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la empresa también actualmente se me abren muchos campos de lo que podría trabajar. ¿Cómo qué campos, por ejemplo? Te lo pregunto porque hay personas que piensan que solamente esto puedo hacer y acá no puedo hacer más, ¿no? Lamentablemente no tengo una población, ¿no? Entonces, solo esto me toca hacer y no puedo hacer más, ¿no? Entonces, ¿qué otras oportunidades tú ves en empresas a nivel administrativo, digamos, tienes población más administrativa? Sí, en realidad, actualmente yo veo diferentes temas. Por ejemplo, no solamente parte de el trabajo social legal, sino también veo el programa de la BRG de mujeres, la BRG de neurodiversidad. ¿Qué es BRG? Business Resource Group. Son grupos minoritarios dentro de la empresa. Okay. ¿Qué tiene que ver más con diversidad? ¿Algo así? Tiene que ver más con diversidad. Okay. Dentro de esta diversidad, tú identificas también que dentro de una población de tecnología hay muchos más hombres que mujeres, ¿no? Que es otro factor también que se ha identificado. Y bueno, la empresa de tecnología que estoy es a nivel mundial y pues tiene muchos, dentro de otros países ya se han desarrollado estos grupos minoritarios y hacen diferentes acciones. Entonces, junto con las líderes dentro de esta empresa, empecé a crear nuevas acciones que ayuden a mujeres a poder impulsar su desarrollo también en la tecnología, y no solamente en la tecnología, sino en el ámbito del liderazgo. Porque pues, si hablamos en general, es como que pocas mujeres están motivadas a nivel de estudiar una carrera de tecnología por diferentes temas. Una puede ser que no le guste, u otro también por el techo de cristal, claro, o porque no, esas carreras están hechas para hombres. Entonces, ciertos prejuicios que pueden tener las mujeres respecto a esos temas. Entonces, eso, no solamente hacemos workshops alineados al tema de tecnología, sino también a desarrollar soft skills. Qué interesante. Porque también abres un punto interesante respecto a la diversidad, ¿no? A lo que se puede trabajar a nivel de estas empresas que son transnacionales de repente, ¿no? Y donde tienes población más a nivel administrativa, pero no podemos decir que no hay un campo ahí para trabajar, ¿no? Hay un campo que tú estás mirando y lo has dicho ahora, y me parece también interesante decirlo para que otras personas que están trabajando hoy a nivel administrativo sepan que ahí también hay posibilidades. Socorro, bueno, y ahora cuéntame un poquito esta asociación, digamos, que creo que tú has fundado. Quiero saber un poco más respecto a esto, cómo así nace, de qué se trata. Cuéntame un poquito por ahí, me interesa, porque también ahí siento que desde el trabajo social tenemos muchas posibilidades y me imagino que tú las has visto más que yo, ¿no? Cuéntame un poco de esto. Ay, sí, no, en realidad el trabajo social de por sí, como tú bien dices, abre posibilidades, aprendes mucho dentro de la comunidad. Pues Socorro Núñez ya no fue pues la joven ni la empleada de la empresa, sino ya pasó a un ámbito de familia, ser mamá. Y como mamá desarrollas otros skills que pues te sorprendes de todo lo que podrías hacer. Y más aún te motiva también a poder hacer otras actividades, otras acciones. Yo, cuando mi hijo tenía 1 año y 7 meses... ¿Tu primer hijito? Mi segundo hijo. Mi segundo hijo. Tenía conductas
fuera de lo común, ¿no? Tú lo llamas por su nombre y normalmente un bebé cuando tú lo llamas por su nombre voltea, ¿no? Y Tú llamas tenías ya la experiencia del otro bebé. Sí, de mi otra, que se vean 1 año y medio, por cierto. Ya. Entonces tenía ya la experiencia de lo que había pasado y lo llamaba por su nombre y no volteaba, ¿no? Entonces, y era esto de forma recurrente. Ponía todo en filita, le gustaba esconderse debajo de la mesa o en el ropero. Y bueno, y no dormía muy poco, podría dormir 3 o 5 horas máximo, que un bebé duerme pues 10, 12 horas, ¿no? Entonces mi hijo dormía 5 o 6 horas, era muy difícil todo ese proceso. Entonces, bueno, será porque será pequeño, ¿no? Ya va a crecer. Y mi mamá en ese tiempo que me ayudaba con el cuidado de mi hija mayor me decía, no, eso no está bien, no, eso no es normal. Así literal me dijo, tienes que ir a verlo. Las mamás que no se equivocan. Las mamás nunca se equivocan, las mamás, ellas ya tienen un sexto sentido y me dice, anda a ver a tu hijo. Entonces, bueno, hice un poco de esto al trabajo, dejé el tema y fui al neurólogo a ver qué tenía mi hijo, ¿no? Y me dijo, bueno, hay me hizo una encuesta, un cuestionario donde de las 10 preguntas, 5 estaban alineadas a que mi hijo pueda tener autismo y si no era que tenía autismo, era sordo. Entonces, era una de las dos cosas. Claro, y ninguna de las dos posibilidades son las que uno espera, ¿no? Nada que ver. Entonces era como que, bueno, siempre los doctores son ahí bien, bien directos para poder decirte. Entonces, bueno, le hicieron a mi hijo abocados auditivos y salió bien, o sea, no era sordo, sí escuchaba bien, entonces era la opción B, ¿no? Mi hijo tenía un posible autismo, ¿no? Entonces era un diagnóstico presuntivo. Entonces yo decía, no, pues va a crecer, estamos en pandemia, va a pasar, voy a verlo con otro neurólogo. Fuimos con mi esposo a verlo con otro neurólogo y nos dijeron, su hijo tiene autismo, ¿no? Así, sin mirarlo, ni nada. Lo miró, le dijo, tiene autismo, ¿no? Y pues sus conductas, pero le digo, le va a hacer una evaluación, lo va a revisar, necesita saber algo. No, señora, mira, tiene esta conducta, esto. Son los indicadores. Son los indicadores regulares. De un presuntivo diagnóstico del trastorno del espectro autista. ¿Ok? Tiene que tener estas terapias y veamos cómo va pues en unos meses, ¿no? Empecé, imagínate, en pandemia, llevar terapias. Claro. Entonces, era complicado. Mi hijo empezó a llevar desde terapia, bueno, inicialmente terapia ocupacional, porque pues era muy desregulado. Él podía treparse. Una vez se trepó en el techo y estaba así, mi hijo estaba pues en el segundo piso a punto de caerse. Y estos conductas que tú parecieras que fueran berrinches ya eran crisis que duraban mucho tiempo. Podía llorar 40, 45 minutos y no paraba. Y bueno, cada vez los indicadores o lo que se presumía que mi hijo tenía era más seguro, ¿no? Fue todo un periodo de frustración total. Me imagino. Primero, negación de que mi hijo no tiene eso. Pues pasas por todo este círculo. No, mi hijo no tiene eso, voy a verlo con un neurólogo, lo fui a ver con un segundo neurólogo y todos me decían lo mismo, ¿no? Que mi hijo tenía autismo. Luego de esto, tuve pues ya este proceso de terapias, de acompañamiento, y hubo un momento en que se me hacía difícil lidiar con el trabajo y el diagnóstico de mi hijo. Y pues hubo un tiempo en que me dijo el neurólogo, tienes que decidir, ¿no? Si tu hijo o el trabajo, porque no puedes estar con los dos. Y yo llevaba, me acuerdo, la laptop a las terapias y mientras yo trabajaba tenía que ver a mi hijo y lo llevaba, porque es difícil que otra persona pueda asumir también este rol, que no sea el papá o la mamá, ¿no? Y más aún, mi esposo trabaja en provincia. Entonces sí era una carga laboral fuerte en mí que tampoco quería dejar de trabajar, ¿no? Y todo un periodo de frustración en aceptar el diagnóstico y también poder tener o sea, estar mentalizada emocionalmente para poder sobrellevar todo un tiempo de terapias o exponerlo socialmente, que es algo que no lo hice a mi hijo en pandemia. Luego de este periodo dije,
no puedo quedarme así, o sea, no puedo quedarme frustrada viendo a mi hijo solamente haciendo las terapias, sino que tengo que hacer algo más, algo que me ayude a motivar a llevar el diagnóstico de forma diferente. Ujú. Empecé a crear un programa, porque a mí me Ya. encantan Claro, diseñar y crear programas para Carlos Eduardo, para mi hijo, Ok. ¿no? Un programa donde dentro de casa implanté una maestra sombra, que es una Shawnese, Ujú. que pues hace todo un trabajo con él a nivel de psicomotriz, lenguaje, motor, ¿no? Dentro de casa, porque se me hacía difícil llevarlo a terapia. Y en las tardes solamente tenía 1 hora o 2 veces por semana las terapias. Pero mi hijo tenía que generar aprendizaje. Entonces yo creé, pues, me decían, realiza pictogramas, creaba todo pictogramas, tenía mi máquina para hacer pictogramas, tenía todo, tenía Implementaste todo. Tu casa se convirtió en un centro. Sí, mi casa se convirtió en un centro de terapias tal cual para Carlos. Y creo que a partir de ahí, no solamente mientras la persona que contraté hacía todo el tema de las terapias con él y el trabajo, yo iba creando y estructurando, mira, él tiene 6 años, a su edad tiene que trabajar esto, ¿cómo lo puedes implementar? Empecé a rodearme de mucho personal profesional en psicología, en terapia ocupacional y aprender de ellos. Ujú. Entonces, estructuré un programa para 1 año para Carlos Eduardo y los objetivos que quería para él. Ujú. Cada vez se iban desatando, tampoco que la planificación se ejecutó tal cual, porque Claro. iba desencadenando otras cosas. Otras cosas Y que salen. tenía Pero imagínate si no está planificado. Imagínate. Ujú. Imagínate, ¿no? Entonces, dije, voy a contratar a alguien porque yo no podía hacerlo. Yo tenía que trabajar y trabajaba dentro de casa, pero tenía que trabajar mientras Carlos Eduardo tenía que seguir ejecutando. Entonces, Que en cierto modo también fue una ventaja dentro de la pandemia, porque de alguna manera estabas trabajando dentro de la casa, o sea, no tenías que salir y todo eso, sino que dentro de la casa y podías de alguna manera monitorear el trabajo que estaban haciendo las personas, ¿no? claro, monitorearlo, pero no podía ser como una terapia de 1 hora, Ok. porque yo trabajaba 8. Entonces, la implantación de Maestra Sombra era un tiempo que esté con él y que Carlos no deje de aprender, Ujú. ¿no? Y bueno, y vi que estaba funcionando, que Carlos podía seguir avanzando, que empezó a hacer O otras sea, dio cosas. resultado. Dio resultados, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué tal si esto también se lo ofrezco a otra persona y lo puede trabajar también con su hijo? Ujú. Y fue así como, pues, creé Ser, ¿no? Ujú. Que era respetar un poco la enseñanza en cómo las personas podrían aprender de forma diferente. Entonces, Ser significa Centro de Enseñanza Respetuosa, ¿no? Que era un poco lo que me motivaba de que todos aprendemos de forma diferente. Ahora, de alguna manera, en tu historia, conectando un poco hacia atrás, tú habías tenido contacto con temas educativos, ¿no? O sea, como que siento que siempre habías tenido algo que te jalaba hacia el lado educacional. Sí. ¿Lo has visto así? Sí, y creo que todo calzó, porque pues al inicio siempre vi el tema de estas personas que puedan terminar de estudiar, después vi la enseñanza de estos maestros de obra que trabajaban, que tenían que aprender, y bueno, dentro de los talleres también, dentro de la empresa donde trabajaba, hacíamos talleres para que las personas puedan aprender soft skills. En realidad, Ujú. todo es alineado a temas de competencias blandas, de Ujú. habilidades blandas, pero siempre me gustó enseñar. O Ujú. sea, O has estado ligada, digamos, al tema de ligada educación. a Estudiaste temas también. Estudié también, claro, estudié esta especialización y creo que todo surgió ahí, ¿no? Entonces, me rodeé de psicólogos que me ayudaron a poder trabajar este campo, en este campo de neurodiversidad, ¿no? Ujú. Que es amplio, o sea, pareciera que en verdad es pequeño realmente, pero creo que, y me imagino también en ese momento, cuando tienes que compartir los diagnósticos, te vas encontrando otra gente en el camino que está pasando lo Sí. mismo que tú. Sí, o sea, el trastorno del espectro autista es un espectro, ¿no? Ujú. Tiene diferentes áreas afectadas, ¿no? El área de conducta, el área de lenguaje, Ujú. el área cognitiva, el área conductual, ¿no? Sensorial.
Entonces, dentro de estas diferentes áreas hay afectaciones. Todo este conjunto se llama trastorno espectro autista. Existen trastornos, por ejemplo, de conducta, solo de conducta, solo del lenguaje, TEL, el trastorno específico del lenguaje, que chicos que probablemente escriben muy bien pero no entienden lo que escriben, o chicos que comprenden muy bien pero no lo redactan, y existe la dislexia, ¿no? O sea, diferentes formas de aprender que forman parte de la neurodivergencia. Los trastornos desafiantes, opositorios, ¿no? Esos chicos que dicen, no quiero hacer eso, o sea, pero hazlo. No, ellos quieren hacer las cosas a su modo. Entonces, oye, ese es un malcriado, es obediente. Claro, eso, un trastorno desafiante opositorio. Y diferentes trastornos que quizás ahora de adultos también todos hemos desarrollado en algún momento. Uno dice, de repente sí, soy. Yo de repente sí soy, pero es desconocido, ¿no? Y pues crecer con este objetivo de promover las personas neurodivergentes en espacios regulares. Espacios regulares como el colegio, el trabajo, los ámbitos comunes o los espacios comunes. Ese es el objetivo. Y bueno, cuando ya justo hoy cumplo 3 años de ser... Mira, sí. Felicitaciones. Gracias. Falleció mi papá. No, mi papá era el que me impulsaba, pues yo me acuerdo que estaba mientras creaba, porque lo creé en una noche de enero, decía, papá, tengo esta idea, ¿tú qué opinas? Y me dice, todo lo que tú hagas lo vas a hacer bien, porque tú eres una apasionada. Y empecé esa noche, mi papá en el teléfono durmiendo, porque yo ya vivía en otro lado, pero acompañándome ahí dentro de este proyecto. Me motivó mucho aún más para crear SER, ¿no? Y lo promocioné, lancé mi página de Facebook, y pues una mamá me llamó de pronto, me contó su experiencia, que tenía una hija que tenía síndrome de Down y que sentía que la pandemia la había destruido a nivel social, ¿no? Que tenía conductas de una niña de 6 años teniendo ella 14 años. Y me contó su experiencia de vida, conversamos mucho tiempo, hicimos sinergia y le presenté el proyecto que tenía, lo compró, le implanté una maestra sombra para su hija dentro de casa, luego ya esta persona la acompañó al colegio y empezó ella a promocionarme con todo el colegio. No te creo. Y el colegio me llamó para yo poder hacer la implantación de maestra sombra para las mamás de ese colegio. O sea que aparentemente no era la única. ¿Era un colegio especial o era un colegio? Era un colegio regular. Pero era un colegio que tenía, digamos, y niños, digamos, de diferentes formas. O sea, tenía niños regulares como niños neurodivergentes. Entonces, me llamó y me dijo, oye, Socorro, mira, nosotros estamos recomendando, las mamás están recomendando, ¿no te gustaría como que también hacer una alianza, ¿no? Una alianza? Y yo dije, claro que sí, perfecto. Entonces llegué a implantar 15 maestras hombres en un año, en ese mes de marzo, febrero, que era el mes de colegio, y pues las mamás conocían a otras mamás, y empecé pues con la implantación de servicio de maestra sombra, cuando ya había terminado también la maestría en dirección estratégica del factor humano, donde aprendí un montón de atracción de talento, diferentes áreas pues que ves a nivel de recursos humanos, que igual ya tienes el know-how porque trabajas en recursos humanos, pero si te estudias, si te especializas, definitivamente pues es un valor agregado y te ayuda un montón. Entonces fue una headcounter de maestra sombra para niños neurodivergentes. Inició así, ¿no? Es la parte más clave, ¿no? Porque es la persona que va a acompañar y sobre la cual van a recaer, digamos, luego estos objetivos que tienen que ser logrados y cumplidos. Entonces creo que ahí ese ojo, ese conocimiento, digamos, tuyo para poder seleccionar exactamente a la persona que puede acompañar a otro era súper clave e importante. Sí, y no solamente son skills a nivel profesional, sino como mamá de una persona autista, tienes que tener mucha sensibilidad, mucho foco, mucho objetivo también en lo que se quiere lograr, ¿no? Y pues interactuar con diferentes mamás que puedan pasar por diferentes situaciones
más complejas o menos complejas, pero cada uno la vive de forma diferente. Esta red de apoyo que implantaba Maestra Sombra, dije, ¿por qué no abro un grupo de mamás o papás que puedan contar sus experiencias de lo que están viviendo y nos podamos recomendar centros y lugares, ¿no? Entonces, abrí una comunidad que pues es la comunidad SER, que es una comunidad de padres y madres que tienen hijos neurodivergentes. Entonces fue esta segunda. Claro, el primer inicio, digamos, fue las Maestras Sombra y luego te haces ya una ampliación, digamos, hacia lo que es ya la comunidad. La comunidad, sí. Y promocionar esto. Y bueno, dentro de las implantaciones que se cobraba un costo definitivamente por este proceso, dije, bueno, con este dinero, ¿qué puedo hacer? Empecé a hacer talleres, capacitaciones, contratar psicólogas para que las chicas puedan aprender también, porque muchas de ellas pues tenían la experiencia de la universidad, pero no tenían una especialización en neurodivergencia, entonces tenía que ir enseñándoles en este camino también, porque es diferente pues enseñar unas horas a un niño neurodivergente que vivir con él, con uno como mamá, ¿no? Entonces empecé a contratar psicólogas y capacitar a las chicas en diferentes temas alineados a neurodivergencia. Es así como después de 2 años trato de hacer match con la empresa que actualmente trabajo y contar un poco la experiencia que tengo, ¿no? Y empecé a hacer actividades internas dentro de la empresa alineadas a neurodivergencia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo invitar a los chicos del equipo que tenían síndrome de Down junto con sus acompañantes a la empresa para que los puedan conocer y poder sensibilizar en los temas, por ejemplo, de las diferencias, ¿no? Y no estigmatizar a una persona porque tiene síndrome de Down o tiene autismo. Entonces la gente de la empresa, imagínate, personal administrativo, muchos de ellos ingenieros en sistemas que no tienen ni idea, o pueden que sepan, están, digamos, metidos en lo suyo. En lo suyo y nada, y que venga alguien con síndrome de Down que trabaja a tu costado y que pueda saber todo el abanico de conocimiento que también puede tener. Así es, y no solo eso, sino ese espacio que te regalan de reflexión, de parar a hacer lo que estás haciendo, de salir de tu día a día, porque estás como metido a veces en automático, sabes lo que tienes que hacer y ya está, pero esa posibilidad así nomás no la tienes, ¿no? De poder parar dentro del trabajo y mirar qué es lo realmente importante o qué me toca aprender de esto, ¿no? Eso es otro tipo de aprendizaje, ¿no? Sí, y con las chicas empecé a reunirnos, a hacer comunidad, a salir a las calles, a repartir folletos, a que la gente, entrevistar a gente, ¿qué piensas del autismo? ¿Qué piensas del síndrome de Down? ¿Tú crees que las personas con síndrome de Down puedan casar? ¿O tú crees que las personas con síndrome de Down puedan estudiar, no? Ciertos prejuicios que tiene la gente. Y entraste, discúlpame que te corte, entraste también ya a otros temas, ¿no? Porque en un inicio era básicamente relacionado al diagnóstico que tenía tu niño, ¿no? Pero luego ya te ampliaste, digamos, a otro diagnóstico. Sí, ¿no? Y fue súper interesante porque aprendo también de las mamás, ¿no? De la experiencia de las mamás o los papás que me cuentan. Y cada uno, pues, es diverso, ¿no? Y cómo pueden aprender es diverso. Entonces, SER ya no solamente implantaba Maestra Sombra, sino tenía una comunidad y también hacía promoción en las calles o en espacios regulares sobre los diagnósticos. Y todo este trabajo que hacía, salió una premiación que se llamaba una premiación de voluntariado dentro de la empresa en donde estoy y decidí postular motivada por la gerente de responsabilidad social y me dice, y todo lo que tú haces, ¿por qué no lo lanzas? Y pues salí premiada en 20, postularon 100 países en el mundo y 2 a nivel latinoamericana ganaron. Una de ellas fue el proyecto de SER y otro proyecto en Colombia. Que me hizo acreedora a $10,000 para poder ejecutar un proyecto también. ¡Wow! No te creo. Sí, excelente. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Súper orgullosa de lo me que imagino que obtenido. Tuviste que llenar varios formularios sí. en inglés. Sí, en inglés. Sí. Oh. En realidad fui asesorada por la gerente de responsabilidad social, quien admiro mucho y la quiero un montón, para poder postular a este proyecto y pues gané el voluntariado, me dieron la premiación y ahorita tenemos un proyecto grande con Fundades de la creación de 3 departamentos de atención a la diversidad para niños neurodivergentes de la zona de Villa El Salvador. Entonces,
Sí, me siento muy motivada porque SER pues inició desde la implantación de actualmente ya son 180 maestras sombras implantadas. Tenemos una comunidad de más de 200 papás, porque ya no solamente eran los papás que implantaban, sino que los mismos papás decidían ingresar a más gente para que puedan entrar dentro de esta comunidad. Que es importante porque es como esta red de apoyo, ¿no? De soporte de, oye, yo he vivido lo que tú estás empezando a vivir, tal vez, ¿no? O sea, estos primeros padres que recién se están enterando, tal vez, o estos padres que no saben qué hacer y de pronto llegaron a ti y, bueno, encuentran esta red de soporte, ¿no? Sí, sí. Clave. Y no se sienten como que solos, ¿no? Porque pasa mucho tiempo cuando tú te enteras del diagnóstico en que vives este tiempo de que quiero estar solo, ¿no? No quiero compartir esto con nadie. Y más aún cuando no expones a tus hijos a la sociedad por el qué irán, ¿no? Por el qué pueden hacer, porque pues los chicos autistas de por sí, o bueno, mi hijo, los chicos autistas pueden ser de diferentes modos, pero tú piensas que el chico autista es alguien que está callado, que no habla, que puede estar a un costado, que no socializa, y no es así, ¿no? Entonces vas destruyendo aquellos prejuicios y poder construyendo otros que te ayudan a poder ver la forma de vida de una forma ¿Cómo diferente, llegar, no? ¿Cómo llegar a ellos, no? Me encanta cómo algo que de repente, no sé, en algún momento lo pudiste ver como, ¿por qué me está pasando esto a mí? No lo puedo creer. No esperabas de repente ese diagnóstico, de pronto se convierte en tu propósito de vida, ¿no? Porque cuando tú hablas de eso y incluso lo has llevado a tu trabajo como algo ya es parte, digamos, de ti, veo y digo, wow, qué bonito eso, ¿no? Cómo conviertes algo que de repente podría parecer un obstáculo, ¿no? En la vida, como que, me tocó esto, en tu propósito de vida, ¿no? Entonces, a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y de pronto, estas son oportunidades, ¿no? Para justamente poder ver qué otras cosas más podemos hacer y más aún nosotros que tenemos a la mano, digamos, nuestra carrera profesional como trabajo social. ¿Cómo crees tú o cuál es la diferencia entre, por ejemplo, cualquier otro centro de lo que tú estás haciendo y el impacto que tiene el hecho de que seas trabajadora social mirando este tema? Sí, mira, todavía no he visto ninguna trabajadora social o no he tenido la oportunidad de ver una trabajadora social que realice estas actividades en promoción de niños neurodivergentes, porque la mayoría son psicólogas. Así es, así es. Todas son psicólogas. Pero el yo ser fundadora y haber creado este centro rodeado también por profesionales en psicología, creo que el marco que le damos o el plus que le damos es que podemos crear ciertas diferentes alternativas, no solamente en el ámbito psicología, sino también al tema social. Que la gente pueda conocer, que la gente pueda sensibilizarse en el diagnóstico y puedan ser más empáticos también. Yo creo que eso es súper clave. No sé si te ha pasado, ¿no? También que en medio de esta situación donde ya has crecido y todo eso te has sentido, realmente soy la persona correcta como para liderar o manejar esto, porque como tú bien dices, estás rodeado de otros profesionales que digamos que son claves en la gestión directa, ¿no? Trabajando con la persona, como por ejemplo los psicólogos, ¿no? Entonces, no sé si en algún momento has sentido que no eres la persona correcta o que te está faltando algo para poder hacerlo bien. ¿Qué retos de repente has tenido ya a nivel de liderazgo? Sí, muchas veces he pensado en estudiar psicología o estudiar medicina o estudiar derecho. Yo decía, tengo que ver algo porque pasas muchas cosas, por ejemplo, no hay vacantes para tus hijos en los colegios, ¿no? O sea, tú dices que tu hijo tiene autismo y no lo dejan ingresar. Yo creo que eso ha sido un reto clave para poder buscar colegio para mi hijo, por ejemplo, ¿no? Ya, sí hay vacante todo. Pero mi hijo tiene autismo. No podemos, ¿no? Entonces, y esa sensación me imagino que debe ser fuerte. Sí, son muy fuertes. Y empezar a que tu hijo pueda estudiar y ocultar su diagnóstico también para que lo puedan aceptar, ¿no? Es fuerte, pero ya dentro parece tan extraño, pero a la vez
por lo que me dices, es común. Es común, es muy común. Puede ser muy común. Muy común, o sea, finalmente el autismo no se ve. Bueno, a ver, Socorro, muchas gracias por tu experiencia. En verdad nos podemos quedar más horas conversando respecto a esto. Me ha encantado tu historia, ¿no? Cómo hemos ido partiendo un poco de tus inicios. Creo que es una historia de mucha inspiración, porque es una historia que tiene que ver con mucho esfuerzo, mucha lucha y además de eso, disfrutar de ese camino, ¿no? Creo que lo estás haciendo súper bien, que eres de mucho ejemplo para también otros profesionales, no solo de trabajo social, sino en general, de cómo pueden de repente algo que puede ser una dificultad, convertirla en una oportunidad. Muchísimas gracias por tu experiencia. Gracias a ti, Andrea, qué bonito espacio y gracias por invitarme a poder compartir esa experiencia contigo. Gracias. Si te quedas con algo de esta conversación o quieres inspirar conmigo a más personas acerca del trabajo social, comparte este episodio. Y no te olvides de suscribirte en YouTube y dejarnos 5 estrellas en Spotify. Producido por Decibelio 85.